Bueno, en el siguiente videito voy a tratar de explicarle un par de nociones básicas que tienen que ver con la física y sobre todo con una parte, una rama de la física que se llama cinemática, que es la que estudia los movimientos de los cuerpos, no así las causas, o sea, por qué se mueve, eso lo vamos a ver en dinámica. Ahora el tema, acá vamos a estudiar cómo se mueve. Para eso tenemos que refrescar un poco la noción de sistema de referencia, que yo lo había pasado cuando hablábamos de las nociones básicas. Y ahora lo que vamos a definir es, por ejemplo, qué es una posición. El texto está todo bien redactado, o sea que yo se los voy a pasar para que lo lean también, para que lo tengan. Yo quiero explicarles las cosas que a mí me parece que hacen falta remarcar. Para nosotros una posición la vamos a definir siempre desde un sistema de referencia, que lo vamos a tomar, por ejemplo, como un par de ejes o como una terna, donde vamos a asignar un 0 para las medidas tanto en X como en Y, y a partir de ahí se va a medir esa posición. Parece trivial, pero van a ver que es muy importante para nosotros establecer bien ese 0. ¿Dónde lo vamos a poner? Y por lo general lo vamos a poner donde nos convenga. Ahora, en una sola dimensión, nosotros en física estamos acostumbrados a mencionar a la posición con la letra R. En el espacio sería un vector que tiene sus componentes tanto en X como en Y como en Z. En el plano tiene sus componentes en X y en Y, sigue siendo un vector. Ahora, en una sola dimensión es un vector, pero que, si se fijan, el vector este R coincide con la coordenada en X. Esto es lo primero que vamos a abordar, lo que se llama movimiento rectilíneo. Vamos a estar únicamente moviéndonos sobre el eje X. Después, obviamente, vamos a pasar a movernos sobre el eje Y, pero en principio siempre en línea recta. Es importante entender esta coincidencia. Hay palabras que nosotros definimos en la física de una manera muy particular, pero que ustedes las deben conocer de un uso más coloquial, ya sea desplazamiento, energía, fuerza, pero que en realidad tienen su raíz en la física, en la ciencia, y su definición también es bastante particular. Por ejemplo, en el caso de desplazamiento, tiene que ver no simplemente con movimiento, sino que para la física está definido como, supongan que tengo un móvil recorriendo una trayectoria, esto estaríamos en el espacio. Ahora yo establezco un punto P que lo supongo inicial y un punto P que lo supongo final o anterior y posterior. El desplazamiento es este vector que me une en línea recta esa posición que supuse inicial con la posición que supuse final. Pero ven que es un vector. ¿Qué pasó en el medio? La verdad es que no interesa. Ya vamos a ver por qué esto digo que no interesa. Depende de lo que quiera hacer. Si quiero saber punto a punto, tengo que utilizar otra operación matemática que ustedes deben conocer incluso mejor que yo. Ahora, si este es el desplazamiento, este vector que une estos dos puntos, ¿qué va a ser la trayectoria? Bueno, la trayectoria es el garabato, el dibujito, la sucesión de puntos que hace ese móvil cuando se está moviendo. Y entonces, ¿qué va a ser la distancia y la longitud de ese garabato? Acá lo vamos a ver más claro. Fíjense que si un móvil cualquiera va de un punto A a un punto B, el desplazamiento únicamente es esto que está en línea recta. Sin embargo, el móvil podría ir por cualquiera de estas trayectorias. ¿Y cuál sería la distancia? Bueno, la longitud de esta curva. O sea, si yo pongo un hilo por encima de esta curva y lo estiro, estaría midiendo la distancia. ¿Puede ser que la distancia coincida con el desplazamiento? Sí. Si la trayectoria hubiese sido esta en línea verde, coincidirían. En este ejemplo, con algunos números se ve un poco más claro. Si voy a ir de este punto hasta este punto, el desplazamiento va a ser esto que me marca en rojo. Ahora, si mi trayectoria es la que está dibujada en azul, la distancia va a ser la suma de todos estos segmentos. Ven que no necesariamente es lo mismo distancia y desplazamiento. Pueden coincidir, pero no necesariamente son lo mismo. Bueno, acá se define un poco cuando hablamos de tiempo a qué nos referimos. Por lo general vamos a estar hablando siempre de un delta t, porque es un intervalo de tiempo. Recuerden que un delta, esta diferencia, siempre nos habla de algo que pasó después con algo que pasó antes, o 2 menos 1, final menos inicial. Por lo general siempre lo entendemos como final menos inicial a esto que pasó después de lo que pasó anteriormente. Pero ¿por qué hago esta salvedad que parece un trabalengua? Porque inicial y final no necesariamente remiten a el inicio del movimiento y al final del movimiento. Puedo estar tomando un tramo intermedio, como por ejemplo,
no me estoy refiriendo de acá hasta acá. Puedo estar tomando este tramo, supongamos la trayectoria azul, y voy a tomar desde este punto hasta este punto. No es ni el origen ni el final de la trayectoria. Sin embargo, puedo hablar de, en el tramo que voy a analizar, esto sería inicial y esto sería final. Ahí entramos en, digamos, un contenido que para nosotros es muy importante, que es definir qué es la velocidad. La física lo que tiene, o la ciencia, es que es muy técnica, si se quiere, para definir, y las definiciones realmente son cortitas y no es que haya demasiada teoría. Lo que tiene son demasiadas implicancias, sobre todo a la hora de aplicarla. La velocidad simplemente está definido como ese cambio en la posición respecto a un tiempo. Ahora, cambio en la posición, si yo miro acá, precisamente es el desplazamiento. El desplazamiento está definido como si estoy en una posición P y después paso a una posición Q. El desplazamiento precisamente es ese cambio. O sea que podría definir la velocidad como ese desplazamiento sobre un intervalo de tiempo. Ahora, aparecen otras nociones, como por ejemplo, velocidad media, que lo que me habla es, si yo tengo un punto A y un punto B, fíjense que la trayectoria del móvil iría por la curva verde. La velocidad media toma el punto A y el punto B, porque ese es el desplazamiento, lo divide en el tiempo que tardó en ir de acá hasta acá, y se calcula directamente la velocidad. Cuando voy a una sola dimensión, piensen que obviamente no puedo tener una coordenada en Y. Por lo tanto, todo el movimiento va a estar en X. Entonces a nosotros se nos reduce bastante el jueguito con las variables. Porque obviamente únicamente voy a tener la posición en X y el tiempo que va a estar siempre. Ahora, todo lo que pasó en el medio no me lo describe. Fíjense que acá hay una curva y no, la verdad es que no le interesa. Esa velocidad media también es un vector, porque fíjense que el desplazamiento es un vector, y son paralelos los dos. Ahora, la velocidad, que también es conocida como velocidad real o velocidad instantánea, esta digamos es la posta, tiene una pequeña diferencia. Fíjense que la velocidad al ser instantánea me marca en cada punto hacia dónde es que apunta. ¿Por qué digo hacia dónde es que apunta? Porque la velocidad es un vector, o sea, tiene dirección, sentido y tiene módulo. La velocidad media entre el punto A y el punto B está expresada como este vector que es paralelo al desplazamiento, pero la velocidad instantánea es tangente a la curva en cada punto que yo decida tomar. ¿Cómo es que voy a hallar esta velocidad instantánea? Bueno, si la velocidad media es una variación entre una posición final y una posición inicial, cuando yo quiero analizar una curva punto a punto, lo que tengo que hacer es, en lugar de utilizar estas diferencias, tengo que usar diferenciales. Es decir, hago que el tiempo tienda a cero y en el límite lo que estaría evaluando es precisamente punto a punto. Ahora, esto precisamente es la definición de la derivada. O sea que derivando a la posición me voy a encontrar con la velocidad, que precisamente en una curva me va a estar dando la tangente a esa curva en cada punto. Ahora, ¿qué ecuación o qué fórmula es la que voy a derivar? Bueno, esa ecuación se conoce como ecuación horaria. Es la que tiene toda la información del movimiento, la que me habla de la trayectoria del móvil. También es muy común confundir la velocidad con la rapidez. La velocidad es un vector que tiene dirección, o sea, la recta sobre la cual actúa el vector, tiene sentido, la punta de la flecha para donde apunta precisamente, y tiene un módulo, o sea, una intensidad, un valor que lo acompaña. Precisamente la rapidez es ese valor, y nada más que eso, no da ningún otro tipo de información. De hecho, una confusión muy grande es que el coche tiene un velocímetro y nos indica la velocidad, cuando en realidad indica la rapidez. Algo más parecido a un velocímetro sería un GPS. Este es el primer movimiento que vamos a ver, que es el movimiento rectilíneo uniforme, y como dice su nombre precisamente, es un movimiento porque hay un cambio de la posición, es rectilíneo porque es en línea recta, y uniforme porque no hay cambio en la velocidad. Todo el movimiento se da con la misma velocidad, al menos entre un punto que puedo tomar como inicial y un punto que puedo tomar como final. ¿Puede haber una combinación de varios? Sí, claro. O sea, puedo llegar de un punto a otro con una velocidad y ahí cambiarlo, que para nosotros al principio mágicamente
al no todavía haber visto aceleración, pasa de una velocidad a la otra sin ningún recorrido. Entonces, bueno, estas características las pueden leer tranquilos, yo quiero ahondar en lo que me interesa mostrarles. Una es que nosotros siempre tomamos un sistema de referencia y vamos a arrancar, como había mencionado, en una sola dimensión, en X. Asumimos por lo general que las X positivas van hacia la derecha, por lo tanto las velocidades positivas van a ser hacia allá. Ahora las negativas, que apuntan obviamente para las X negativas, no tienen ninguna otra connotación que decir que van para el otro lado. Y nada más, simplemente es para indicar hacia qué lado van, porque la dirección ya la conocemos, que es el eje X. El módulo capaz es lo que tengamos que hallar. Y el sentido me lo va a dar si es positivo o si es negativo. ¿Qué era esto de la ecuación horaria que hablaba antes? Que era lo que se deriva y me puedo llegar a hallar la velocidad o viceversa. Bueno, la definición de velocidad precisamente era el cambio en la posición, como estamos en una dimensión y lo voy a trabajar ahí para no complicarla y menos por internet. El cambio en la posición sobre el cambio del tiempo es precisamente la definición de velocidad. Ahora, ¿qué pasa si de aquí despejamos la posición final del tramo, por lo menos que estamos evaluando? Bueno, haciendo el despeje, me va a quedar una ecuación de esta forma, que tiene la posición final, la posición inicial, más la velocidad por la variación del tiempo. Esta es la ecuación que se llama horaria o de movimiento. En el MRU únicamente tengo esta ecuación de movimiento. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante y no tengo aceleración. Aceleración es cero, así que no vale la pena ni hablar. Y la ecuación al ser constante, la velocidad, perdón, al ser constante no es una ecuación, sino que es un valor. Y nada más, es un número. Esto que dice esquema o garabato es lo que les había dicho en uno de los primeros textos de cómo encarar un problema de física. Es, primero, traten de darle bola a esto, es hacer un garabato con mucho cariño donde podamos volcar toda la información. Es parte de la clave del éxito. El 90% creo que está acá y el resto está en plantear bien esto. Ahí se terminó la física. Después el resto es matemática y ahí imagino que ustedes no van a tener problemas. En el ejemplo que está aclarado acá a continuación, no le den bola porque es de MRU, me refiero a que no le den bola al problema en sí. Simplemente observen cómo se van sacando los datos. Hay algo muy importante en física es aclarar siempre cada instante, porque al instante siguiente puede pasar algo totalmente distinto. Entonces yo en cada instante voy a tener que mirar la información que tengo de ese punto en particular. Entonces, en el garabato yo voy a ir volcando los datos que puedo ir sacando del enunciado. Incluso hay algunos que no están expresados en números. Por ejemplo, que me diga que algo está en reposo. Me está diciendo que su velocidad es cero, sin embargo no escribe velocidad cero. Pero al decir reposo ya me está dando mucha información. Entonces lo que voy a ir haciendo es volcando toda la información al garabato. Nosotros todavía no vimos ni un plano inclinado ni un movimiento acelerado. Por eso le digo, denle bola al procedimiento en general, que es el de sacar la información.